estas clases lleguen a ellos también, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios, chicas y chicos. Primera carta de Corintios, capítulo 1. No podemos avanzar mucho, pero espero que hoy terminemos ya Primera de Corintios 1 para seguir avanzando, aunque prisa no tenemos. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a recordar algunas cosas de las que ha estado hablando Pablo y ustedes se acordarán de cómo ha sido el flujo de información en Primera de Corintios 1. Dijimos que a lo largo de la carta, Pablo enfrenta diversos problemas y siempre da una solución. ¿Se acuerdan? En los capítulos, desde el 1, versículos 10 en adelante, empieza a dar problemas y les dice, está el problema de la separación, que ustedes siguen a unos líderes y no deben ser así, pero ¿cuál es la solución que le da Pablo? Les dice Cristo. Cristo es la solución, Él murió en la cruz, no Pablo, no Pedro, no algún otro apóstol, no algún otro mensajero como Apolos, fue Cristo el que murió y la solución es Cristo siempre. En los problemas de la iglesia, pues Cristo es la solución, el Evangelio es la solución. En los primeros versículos, Pablo les había dicho que tenían cosas buenas los corintios, aunque uno por los antecedentes históricos sabe que el grupo de personas que eran creyentes ahí en Corinto tenían muchos problemas éticos y morales debido a la vida que llevaban antes, es decir, una vida inmoral, pues habían arrastrado esas cosas a la iglesia y Pablo les dice, ok, sí, quizá pueden tener todos esos problemas, pero ya Dios les dio todo lo que necesitan. Eso nos lo decía Marisol. Tienen todo lo que necesitan en Cristo para poder estar bien en la iglesia. Digo, cuando se refiere Pablo a que tenemos todos los cristianos, no quiere decir todo, todo, todo. No quiere decir que tenemos el dinero, que tenemos la fama, fortuna, sapiencia, no, sino que cuando Pablo habla de todo lo que nosotros necesitamos en la iglesia, es todo lo que necesitamos para servir a Dios. Ya no necesitamos que Dios nos dé más cosas, que Dios nos mande otras cosas, porque ya nos dice la Biblia, todo lo tenemos en Él. Y entonces Pablo les dice, yo sé que Dios los va a mantener fieles hasta el final, no porque ustedes sean fieles, no porque ustedes sean buenos, sino porque Él es fiel. Y Pablo entonces les está diciendo, aún a pesar de todos los problemas que puedan tener en la iglesia, Dios los va a preservar fieles hasta el final. Después Pablo les recuerda que su objetivo, su principal meta, así personalmente, como Pablo, era el predicar el Evangelio. Entonces, cuando Pablo era perseguidor de la iglesia, y ya saben ustedes que se llamaba Saulo, él pensaba que hacía las cosas correctas, pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero en realidad él estaba oponiéndose a Dios. Después Dios se le aparece, así como lo veremos en Hechos capítulo 9, Dios se le aparece y lo transforma a ser un hombre que le dice, Pablo, tu nombre es ahorita Pablo y entonces tú lo que vas a hacer es predicar el Evangelio. Entonces Dios mandó a Pablo a predicar el Evangelio. El objetivo de Pablo no era llegar a las iglesias y bautizar y hacer partidos de decir, yo bauticé a unos, otros me van a seguir, otros no, pero porque yo los bauticé, ellos me van a seguir a mí. No, el objetivo siempre de Pablo fue predicar el Evangelio. Y eso nosotros podemos aprender. Noten una cosa muy importante antes de seguir en los siguientes, antes de seguir a los otros versículos, perdón. El ministerio que Dios le encargó a Pablo después de su conversión fue ser apóstol, dijimos, apóstol enviado, embajador, mensajero a los gentiles, aquellos que no eran judíos. Pero Pablo recibió eso directamente de Dios, por eso podía llamarse apóstol, a diferencia de gente que hoy se llama a sí mismo apóstol. Pablo recibió la encomienda de ser apóstol y de predicar el evangelio. Sin embargo, Pablo, si se dedicaba a hacer otras cosas, quizá ya no iba a hacer aquellas cosas que Dios lo había mandado a hacer. Entonces, Pablo les decía, mi objetivo no fue hacer otra cosa. Mi objetivo es que Dios me mandó a predicar y en eso me voy a enfocar.
¿Y qué voy a predicar? Dijimos la buena nueva. Entonces, el mensaje de todo cristiano, ¿qué debe ser? Después de que tú eras un cristiano, perdón, eras un inconverso, tenías el corazón negro, lleno de pecado, y después Dios te transformó en algún punto de tu vida, no sabemos cuándo fue, tú sabes. Dios te transformó, te hizo una nueva criatura, te dejó el corazón limpio y blanco. Entonces, tu objetivo es predicar ese evangelio. Ahora, si nosotros analizamos esta palabra, algunas versiones van a decir evangelio, otras van a decir las buenas nuevas o la buena noticia, pero el objetivo es esto, el evangelio. En un sermón, MacArthur estaba diciendo que hacía muchos años él se juntó con algunos eruditos, grandes personas de la teología, y pasaron mucho tiempo haciendo una definición sobre lo que era el evangelio. Pero no necesitamos nosotros tener esa gran preparación que tenía MacArthur o Sproul o un montón de personas que definieron eso. La Biblia nos da la definición y no nos importa mucho lo que diga MacArthur o algún otro erudito. El Evangelio es la buena noticia. ¿Qué es eso? El versículo 18 nos da un poquito de entendimiento sobre eso. Pero el Evangelio es algo que el mundo no va a aceptar, el mundo va a rechazar y eso es de manera natural. Por lo tanto, cuando Pablo predicaba el Evangelio, él fue bien recibido por la gente a la que le predicaba. No, nos dice la Biblia que al igual que Saulo se oponía a la predicación del Evangelio, así muchas otras personas se oponían a la predicación del Evangelio. Entonces, abramos nuestras Biblias, por favor, en 1 Corintios 1, versículos 18 en adelante. Si nos da tiempo hoy, planeo terminar 1 Corintios 1, pero si no, pues nos vamos un poquito más lentos para que podamos entender a detalle qué es lo que es el Evangelio y por qué al mundo le resulta tan difícil creerlo. Entonces, alguien que me ayude, por favor, leyendo versículos 18 y 19. Si no lo tienen en sus Biblias, lo tienen aquí en la pantalla. Alguien que me ayude, por favor. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Uy, estos versículos son brutales. Podríamos pasar aquí un montón de tiempo hablando. Noten ustedes, en el versículo previo, en el versículo 17, Pablo nos dijo cuál era su objetivo, cuál era su meta y cuál era su llamado. Él quería predicar el evangelio, lo tenía que hacer porque Dios mismo se lo encargó. No es algo que él se le haya ocurrido, Dios lo llamó a predicar y Pablo quería ser fiel a ese llamado. Por lo tanto, Pablo tenía esta misión. Dijo, mi meta es predicar. Y en algún momento Pablo supo que la meta de su vida estaba completa y dijo, ya no tengo yo que seguir predicando porque ya alcancé mi meta, ya terminé mi carrera, cumplí lo que Dios me encargó. Bueno, ese mensaje que Pablo estaba hablando era el Evangelio. En el versículo 17 lo llaman la buena noticia. Pero ese Evangelio que Pablo predicaba era aquí, es muy sencillo, el mensaje de la cruz. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Es muy sencillo y lo hemos escuchado un montón de veces. Tú eres pecador, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por ti para darte una nueva vida. Esa nueva vida te permite tener relación con Dios y saber que vas a tener vida eterna. Ese es el mensaje de la cruz. Entonces, el Evangelio es algo muy sencillo. Te dice, tú eres malo, Dios siendo bueno, quiso tener una relación contigo y mandó a su Hijo para tomar tu lugar, limpiarte de tus pecados. Pero cuando uno predica eso en el mundo, ¿cuál es la respuesta natural del mundo? El mundo te dice, es una ridiculez. Y sí, al mundo ustedes saben que le parece una ridiculez. Aquí el versículo 18 nos habla de dos grupos de personas. Uno es este grupo de personas que van a la destrucción, aquí se nos dice, y otro es el grupo de personas que ya han creído el Evangelio y vamos camino a la salvación. Entonces, si estudiamos los comentarios, nos dicen que cualquier persona sigue un camino, pero llega un momento en el que hay una división. O se va para arriba o se va para abajo. Y todo eso depende de quién, de la cruz de Cristo.
Si esa persona se niega a creer en la cruz, su destino, ya saben ustedes, van a ser las llamas eternas, el lago de fuego. Si esa persona cree en lo que significó el sacrificio de Cristo, entonces él se va al cielo, vamos a ponerle aquí un sol, se va al cielo con Dios, o la luz admirable. Bueno, pero al mundo le va a parecer algo ridículo. Decíamos la vez pasada que para el mundo le parece ridículo. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, ¿cómo es que yo, un humano, todo lleno de pecado, le resulté de alguna manera atractivo a Dios y que Dios mandara a su hijo, se hiciera humano, y ese hijo naciera pobre, fuera un carpintero y fuera crucificado en manos de sus enemigos? Siendo que yo ponga mi fe en él, ¿cómo es que eso me va a limpiar el corazón? Al mundo le parece una ridiculez. Y entonces el mundo que considera eso una ridiculez, nos dice la Biblia, va rumbo a la destrucción. Es algo sencillo. Juan nos dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pablo les dice, ese es el primer grupo. Nosotros somos el segundo grupo, pero nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que este evangelio es el poder mismo de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en Romanos? Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo dice Romanos, creo que 1:16. Pablo se los dice, Dios mismo nos decidió salvar a través del evangelio. Y ese evangelio al mundo le parece una ridiculez. Otras versiones van a decir tontería, no, locura, necedad. Depende de la versión que ustedes lean. Pero nosotros que creemos en eso, nos resulta el poder mismo de Dios. Vemos el poder de Dios en la cruz. Vemos el poder de Dios en la resurrección. Entonces, a Dios esto le resulta lógico, pero al hombre que se va a la perdición le resulta tonto. Entonces, Dios tiene una respuesta para eso. Lo profetizó desde hacía mucho tiempo, como dijo Adrián aquí en el versículo 19. Isaías fue quien escribió esto y dice, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Qué quiere decir esto? En algún momento Dios estaba hablando y Él les decía, por más inteligente que sea un humano, eso no me sirve. La inteligencia del humano, solamente a Dios le sirve para algo, para ser desechada al bote de la basura. Entonces, la inteligencia que cualquier humano se puede jactar en tener, ¿no? Que mi ciencia, mi evolución, mi religión, mi forma de pensar es superior a la de Dios, Dios te dice, eso, fíjate que no me sirve para nada. Esa es la respuesta que Dios le da. Y actualmente, si hay alguien que se opone a Dios, muchas veces ocupan esta palabra para decir que se oponen a Dios. Incluso podríamos nosotros pensar que las personas que siguen cierta filosofía son inteligentes, son sabias, son personas cultas, y muchos de ellos, llamándose también científicos, pues dicen, no puedo comprobar que Dios existe. Pues bueno, Dios dice, ok, si Dios desecha la sabiduría de los sabios, la inteligencia de los inteligentes, ¿dónde deja eso a los filósofos? Si ustedes buscan la palabra filosofía, como está aquí, esta lo tomé de un diccionario de internet. ¿Filosofía qué es? Un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas, los efectos naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. ¿Qué hace el hombre? El hombre trata de encontrar las respuestas fuera de Dios. Entonces, es como si Dios les dijera, oye, yo tengo todas las respuestas, yo te las doy, pero el hombre dice, no, le doy la espalda a Dios y yo decido buscar. Vamos a suponer que estos son unos brazos cruzados y dice, no, no me importa, te doy la espalda a Dios, a mí no me importa lo que tú me digas, yo voy a hacer lo que yo quiera, voy a buscar por mí mismo las respuestas, voy a reflexionar sobre el hombre y sobre el universo. ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Todo eso yo lo voy a buscar. Y Dios te dice, oye, pero yo tengo la respuesta. El filósofo dice, no me importa. ¿Por qué? ¿De dónde viene la palabra filosofía? Filosofía, si alcanzan a ver aquí en griego, filosofía significa amor a la sabiduría. Derivado de esto, que significa philein, que es amor o amar, y sofía, que es
Ahí esta cosa. Aquí. Y Sofía, que es sabiduría. Entonces, alguien que ama la sabiduría se considera un filósofo. Pero lo que Dios les está diciendo aquí es, mira, tú con tu amor a la sabiduría no me sirves, pero para nada. El filósofo se puede sentir muy inteligente y decir, yo tengo las respuestas a todo. Pero si ustedes son analíticos cristianos y cristianas, jóvenes y señoritas del grupo, se van a dar cuenta que la filosofía en realidad no nos sirve para nada a los cristianos. ¿Por qué? Noten esto. Si la filosofía está bien, dice cosas correctas, entonces está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Entonces, si ya tenemos todas las respuestas en la Biblia, ¿para qué necesitamos la filosofía? Para nada. Y dibujamos aquí nuestro bote de basura al cual podemos echar la filosofía, porque sabemos que no nos va a servir para nada, nuestro bote de basura. Entonces, si la filosofía está de acuerdo con la verdad, pues ya está en la Biblia, no la necesitamos. Pero también, si la filosofía se opone o la filosofía está equivocada, obviamente va a diferir de lo que dice la Biblia y por lo tanto terminamos en el mismo lugar. El hombre no necesita la filosofía. Entonces, si la filosofía está bien, va a estar igual de la Biblia. Si la filosofía está mal, va a ir en contra de la Biblia. ¿Para qué queremos esto? Para nada. ¿Para qué queremos esto? Para nada. Lo que nos sirve es la Biblia. Entonces, algunos autores importantes dicen, la filosofía pues no te va a servir de nada, aunque el filósofo se la pase escribiendo, haciendo libros, tratados, conferencias, lecturas en específico sobre su sabiduría, Dios dice, eso no me sirve para nada. Ni los filósofos, ni los estudiosos, ni los especialistas en debates de este mundo. Noten esto. Si el mundo considera el evangelio como una ridiculez, Dios se las devuelve. Y Dios les dice, Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Es como cuando un paciente demanda a un doctor. Ustedes han sabido que el doctor hace un tratamiento al paciente, el paciente se pone bravo, se enoja y dice, voy a demandar al doctor. Y a veces los doctores tienen miedo de que el paciente les demande. Pero ya salió una ley en la que si se dan cuenta que el paciente está mal, ahora el doctor puede contrademandarlo y decir, ah, tú me difamaste, hablaste mal de mí, me hiciste perder mi tiempo, ahora yo te la regreso. Tú me demandaste y no tenías razón, ahora yo te demando por haberme demandado sin razón. Más o menos es lo que hace Dios. El hombre dice, no te necesito, tu sabiduría me resulta algo tonto, entonces Dios le responde, ¿sabes qué? Tú piensas que lo que yo hago es tonto, pues yo te la regreso. Lo que tú haces es una ridiculez. Así actúa Dios. Alguien que me ayude con versículos 21 y 22, por favor. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por miedo de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Bien, gracias, Marisol. Entonces, el mundo rechaza la sabiduría de Dios. El mundo tiene su propia filosofía y ya sea judío o sea griego, van a pedir diversas cosas. El judío que va a decir, oye, a mí me interesa ver milagros, me interesa ver señales, me interesa ver acción. ¿Se acuerdan cuando las personas de el pueblo de Israel se acercaron a Jesús y les decían, oye, si tú eres el Hijo de Dios, danos una señal, muéstranos que sí estás diciendo la verdad? Y Jesús les dijo, la señal maligna y perversa demanda una señal. Eso es lo que le interesaba a los judíos, señales, milagros. Y Jesús que les dijo, no les va a dar nada más que la señal de Jonás. Y los griegos, esos se interesaban en la sabiduría. Cuando Pablo llegó a Atenas, en el capítulo 17 de Hechos, Pablo les decía, miren, yo les vengo a predicar esto nuevo. Y ellos dijeron, es una idea nueva. Entonces, sí nos interesa, porque si es una idea nueva, una enseñanza nueva, sí queremos ponerle atención. Eso es lo que les gustaba a los judíos y eso es lo que les gustaba a los griegos. Pero Dios va más allá. Nos dice la Biblia
que Dios se aseguró de que el mundo no lo conociera por la sabiduría humana. Es decir, que el hombre no dijera, a mí se me ocurrió conocer a Dios, o el griego dijera, a mí se me ocurrió conocer a Dios por medio de esta filosofía, o el judío dijera, a mí se me ocurrió conocer a Dios porque vi esta señal. No, nos dice la Biblia que Dios dijo, no me van a conocer ustedes por lo que a ustedes se les ocurra, por su sabiduría humana, sino que Dios, para que el mundo lo pueda conocer, utilizó algo ridículo, que es la predicación. Entonces Pablo vuelve a hablar de lo que él estaba encomendándose a hacer. Y Pablo les dice, mi predicación, lo que Dios me encomendó, aunque al mundo le parece ridículo, en realidad esa predicación es para salvar a los que creen. Entonces, nota cuán bueno ha sido Dios contigo y con tus amigos, con tu familia, en que quizá no tengas mucho dinero, no tengas mucha fama, no tengas mucha sabiduría, pero Dios decidió que tú creyeras y fueras salvo. A los judíos les parece ser ridículo. Ellos piden señales del cielo y es ridícula para los griegos porque buscan la sabiduría humana. Pero Dios dijo, oye, voy a salvar a la familia de Marisol, a la familia de Adriana, a la familia de Eddie, a la familia de cada uno de los que ustedes están, o quizá tú seas el único salvo en tu familia. ¿Pero por qué es? Porque Dios te permitió creer. Entonces, eso nos debe llevar a decirle, gracias Señor por permitirme ser salvo, porque tú me permites conocerte, porque incluso aunque mis amigos están perdidos pensando en sus ideas, en su filosofía, en su amor a la ciencia, en su amor al conocimiento, tú me permitiste conocerte. Gracias Señor. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es en el versículo 23, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Así dicen, entonces, Dios decidió salvar a la humanidad a través de la predicación del Evangelio. Y cuando alguien les dice, un judío, que era Dios, murió en la cruz por tus pecados y fue a manos de sus enemigos y resucitó al tercer día, el judío va a decir, no te creo. El griego va a decir, no te creo. Pero así es como Dios lo permitió, aunque los judíos se ofendan y los gentiles o los griegos digan que es pura tontería. Así fue como le plació a Dios. Entonces, noten algo. Cuando los judíos dijeron tontería, cuando los gentiles dijeron que era tontería, hubo un grupo que sí creyó. Alguien que me ayude, por favor, con versículos 24 y 25. Dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Eso, gracias, Eddie. Entonces, estos versículos lo resumen de una manera genial. Dice, aunque los judíos, este judío dice, eso es tontería, y el gentil dice, eso es tontería, porque no tiene señales y no tiene sabiduría, Dios dijo, mi sabiduría es más que lo que ustedes pueden alcanzar. Incluso yo creo que aquí Pablo habla de una forma sarcástica y dice, si Dios tuviera alguna parte débil, que ya sabemos que no la tiene, o alguna parte tonta, que ya sabemos que no la tiene, aún esa parte débil o esa parte tonta de Dios resulta ser más fuerte que el más fuerte de los esfuerzos humanos. Entonces, Dios decidió salvar a algunos de nosotros. Aquí dice, a los que Dios llamó a la salvación, ya sea del pueblo judío o a los gentiles. Dios los llamó, Dios tuvo a bien que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Por qué razón? No lo sabemos. ¿Dios vio algo en nosotros? No, solamente Dios así lo quiso. Entonces, eso en el corazón del creyente debe decirle, oye Señor, gracias, porque el mundo está perdido en la oscuridad. El mundo te pide señales, te pide sabiduría, pero yo que soy un insignificante humano, me tuviste a bien llamar y dar salvación. Entonces, eso debe de ser algo que nos mueva a ser agradecidos. Incluso cuando vemos nuestra condición, incluso si ustedes prenden ahorita sus pantallas y sus videos y ven al grupo de jóvenes o los pastores que están en la sierra, ven a los otros pastores, se van a dar cuenta de lo que dice este versículo. Dice, recuerden, amados hermanos,
que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. Es decir, el mundo no decía, ay, el Mario, qué inteligente, o Adriana, o Marisol, o Eddie. No, somos personas más viles que muchos de otros lados. Pero aunque no éramos sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, Estoy en clase. Dios aún así nos llamó, nos puso aparte y dijo, oye, yo quiero que Marisol, que Janet, que Areli, que Adolfo fueran salvos. creo Los que- llamó. Bueno, igual, sí. Entonces, Más tarde mejor hablamos. el resto de este capítulo va a decir algo interesante. ¿Por qué Dios decidió hacerlo así? Dice, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo Ya, para avergonzar a los que se creen sabios. Es decir, si Dios te salvó a ti, que no eres una persona sabia a los ojos del mundo, entonces es para avergonzar a aquellas personas que se creen muy sabias. Dice, escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. ¿Y cuál es el resultado de eso? Dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo, aquel cuate que nadie quería, aquel cuate que no tenía amigos, aquel cuate que no tenía fama, ni dinero, ni nada. Ese lo escogió Dios. ¿Para qué? Para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Toda la sabiduría humana al final se va a la basura. Y como resultado final fue que nadie pueda jamás jactarse en presencia de Dios. Es decir, cuando lleguemos a la presencia de Dios en el cielo y estemos nosotros ahí delante de Él, así todos asombrados, con los ojos que se nos caen, todos así abriendo la boca y diciendo, órale, ¿qué es esto? Oh, así, yo no sé cómo vamos a estar ahí. Se ve fea la cara, pero es así lo mejor que me salió. Vamos a estar todos asombrados en la presencia de Dios. ¿Y cuál es la decisión que Dios ha tomado? Es de salvarte a ti, que no eras ni inteligente, ni famoso, ni importante, ni sabio a los ojos del mundo, pero Dios lo hizo para que tú jamás pudieras jactarse y decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí en el cielo porque me lo merecía. ¿Sabes qué? Yo estoy aquí porque era más guapo que los demás, más inteligente que los demás, más poderoso que los demás. No, sino que Dios entonces eligió eso para que nosotros pudiéramos estar en su presencia sin orgullo y decirle solamente con un corazón agradecido, Señor, tú me salvaste, gracias por eso. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? No lo sé. Marcos Vidal lo dice en una canción, dice, todavía no lo entiendo, no sé lo que viste en mí para quererme. Ni no entiendo la razón. ¿Cómo se llama la canción? Y es que no encuentro una razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo? Creo que es quién soy yo para que tú me hayas amado. Así lo dice Marcos Vidal. Creo que se llama así. Es una canción bien bonita. Y le dice, todavía no lo puedo entender. No sé lo que viste en mí para quererme. Y eso es lo que Dios quería. Por eso Dios escogió el camino de la cruz, para que nosotros pudiéramos estar en su presencia sin jactarnos. Entonces, a manera de conclusión, Pablo les dice en este capítulo, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. ¿Cómo nos ha unido? A través de la cruz nos ha dado redención, nos ha dado salvación y el resultado es que nosotros nos convertimos en el cuerpo de Cristo. De tal manera que la cabeza es Él, nosotros somos el cuerpo y estamos unidos de una manera vital con Él. Bueno, Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Entonces, ¿cuál es la sabiduría de Dios? Nos dice la Biblia, Cristo. La obra de Cristo es la sabiduría misma de Dios. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si tú te vas a jactar o si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Noten este versículo porque es una conclusión bastante buena la que da Pablo. Pablo nos dice, si alguien es salvo, si alguien fue puesto en el cuerpo de Cristo como un miembro, es solamente por la obra de Dios. Y eso ha hecho que tú seas justo, puro y santo, que quedes libre del pecado. Entonces te das cuenta todo lo que la salvación comporta, todos los beneficios que tienes, la
justicia de Cristo te la dio a ti, de tal manera que cuando Dios te ve como alguien que no ha cometido pecado, como alguien limpio, como alguien puro, pero no porque tú seas bueno, sino por lo que Jesús hizo. De tal manera que no hay lugar para jactarse y decir, yo me merecía esto, yo me merecía estar en el cielo, yo me merecía esta vida, yo me merecía el tener tal bendición. No, no podemos hacerlo. Y noten algo, a manera de conclusión, quizá lo podamos aplicar así. Esta parte me gusta mucho aplicarla, porque hay veces que nosotros pensamos merecernos algo. Yo creo que a ustedes les ha pasado. Ven a algún pecador, alguna de sus amigas o alguno de sus amigos que cometen pecado y todo les sale bien, todo parece correcto. Y uno dice, y Señor, pero yo te he obedecido, soy tu hijo, pues me merezco, ¿no? Que me vaya bien. A veces nosotros pensamos que nos merecemos las cosas, pensamos que nos merecemos que Dios nos dé salud, pensamos que Dios nos debe un trabajo, o pensamos que Dios nos debe una esposa, un esposo, nos debe una buena posición social, nos debe un cuerpo saludable, pero pues no, Dios no te debe todo eso. Tú no tienes nada de qué jactarte. Si tú entiendes este versículo, te vas a dar cuenta que todo lo que tienes es gracias a Dios y que si tienes alguna enfermedad, si tienes alguna limitación, si tienes algún defecto físico, si tienes alguna falta de cuestiones materiales, todo eso es porque Dios así lo planeó. Tú no tienes nada de qué jactarte, tú no te mereces más que el infierno. Y todo lo que Dios te dé, le puedes decir gracias. Señor, gracias, me diste esta enfermedad, no la entiendo, pero te doy gracias. Dios, me hiciste así, te doy gracias. Dios, me hiciste chaparrito, me hiciste alto, me hiciste flaco, me hiciste güero, me hiciste moreno, me hiciste feo, me hiciste horrible. Bueno, gracias. Tú decidiste que yo fuera así porque en realidad tú me has hecho justo, eso es lo que importa. Me has hecho puro, me has hecho santo, me has liberado del pecado. Te doy gracias por todo lo demás que me das. No me puedo jactar delante de ti, no puedo sentirme merecedor ni que tú me la debes o que me tienes que hacer esto. No, porque si estoy en tu familia, es gracias a la bondad que has tenido conmigo. ¿Queda claro esto, chicas y chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión que no se entienda? No sé. ¿No? ¿Algún comentario? Yo tengo un comentario Sí. en donde dice precisamente que va a tomar algo no importante para hacerlo importante. Entendí yo que se hablaba de digamos que el origen de Jesús, porque nació en un pesebre y era hijo de un carpintero. O sea, ¿estamos hablando de Jesús o de nosotros como no importantes para hacernos algo importante en cuanto a ser creyentes? Sí, yo creo que habla más de nosotros que no Ok. somos importantes, porque el contexto nos está diciendo, tú no eres ni sabio, ni eres importante, ni eres poderoso, ni eres nada así como que el mundo considere wow. Y Ah, entonces, al no ser nada a los ojos del mundo, Dios te toma y te dice, ven, ahora te conviertes en mi hijo o mi hija. Ahora eres alguien que sobresale. Aunque el mundo te diga, no vales, yo te digo, sí vales. Yo creo que eso se refiere a nosotros. ok. Ujú. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Pues bueno, terminemos en oración. ¿Nos quieres dirigir en oración, porfa, Rebe? Rebeca García Francisco. Sí, Va, gracias, Rebe. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por permitirnos reunirnos una vez más en este día, Señor. Gracias por tu palabra, porque cada día aprendemos cosas nuevas, Señor. Y sabemos que hay muchas cosas que no entendemos en nuestras vidas, el por qué pasamos por muchas cosas, pero Señor, tú tienes propósitos para nuestras vidas y para cada uno de estos jóvenes, Señor. Que tú nos ayudes a seguirte fieles a ti, que pongamos nuestra mirada en ti, Señor, y poder eh, mantenernos fiel en esta semana y lo que hemos aprendido, que lo pongamos en práctica, Señor, y que tú seas quien nos dirige en esta semana. Gracias por todos estos chicos, Señor. Guárdalas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Rebe. Pues nos queda 2 minutos con 15 segundos. Podemos vernos, podemos saludarnos. Si quieren prender sus videos y decirse hola, No, porque ya tiene pero mucho que no nos vemos.
Hola a todos. Hola. Hola, Daniel. Hola. Hola, Rebe. Hola, Ma, hola, Vico. Hola, Dani. Hola, Mari. Hola. Maestra. Hola, sobrino, con tus lentes Hola, raros. Dani. Hola, Daniela. Hola, Dani. Hola. Mario, Dani. tu barba crece más y más. Sí, ya voy a parecer rabino. Ya nada más le falta tus su... aires. Mi equipa y hacerme así, así, Anda. así. Ándale. Y luego me voy a poner unos lentes como los de Eddie para verme psicodélico. Está bien, pues un gusto verlas, chicos y chicos. Espero que estén bien. Hablé con algunos del grupo esta semana, como Isra, el hijo de Melesio, como Emma, me dijo que hoy se va a reunir, como Héctor, Dashta. Entonces, pues también les encargo ahí que estén en contacto con otros jóvenes para animarles, que sigan orando por el grupo, por la iglesia y esperemos vernos pronto. ¿Sale? Les mando un abrazo fuerte, sin virus a todas y todos. Que estén bien. Saludos también al profesor Marcelino, que sepa Dios qué ha hecho de su vida. No contesta los mensajes, le escribimos y tampoco sabemos nada de él. Ay, salúdanoslo, porfa. Cuídense mucho. Bye. Cuídense. Bonita semana a todos. Igualmente. Bendiciones. Adiós, Vico. Adiós, Adiós. Mau. Igual. Pórtense bien. Siempre. Bye.